Oye, dibujar complicado para seguir eso. Ahí se ve. De una vez les voy a poner mute a todos porque empezamos en 1 minuto. Listo. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en el Congreso de Propiedad Intelectual y el tema de hoy, de esta mañana, es notificación y retirada, la eliminación de contenidos importantes. Para este espacio solamente contamos con 50 minutos en total, lo que significa que vamos a tener una conversación más o menos de media hora por las personas que van a estar de ponentes, lo que significa que tienen solamente 7 minutos para hablar y les voy a pedir ser muy atentas y atento con el tiempo. Voy a tener una musiquita que a partir de los 6 minutos y medio va a empezar a sonar y eso significa que tienen 30 segundos para cerrar. Les pido ser muy puntuales y por favor respetar los 7 minutos que les corresponde de tiempo. Y bueno, me faltó presentarme. Mi nombre es Marta Tudón, formo parte del equipo Artículo 19 y yo voy a estar moderando esta sesión. Y bueno, la primera persona panelista es Priscila Ruiz. Ella es abogada en Artículo 19, ella tiene el cargo de coordinadora legal en el programa de Derechos Digitales y le doy la palabra para que pueda abrir esta sesión. Bienvenida Priscila y adelante. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos los que están dentro del Congreso de Propiedad Intelectual. Es un gusto poder estar aquí en este espacio y poder presentar este nuevo documento, esta nueva guía que tanto Artículo 19, Oficina México y Centroamérica, como la ciberclínica de Harvard Law, pues hemos hecho importante investigación relacionada a lo que es la figura de notificación y retirada. Se titula Acceso denegado, cómo pueden responder las y los periodistas y la sociedad civil a las notificaciones de eliminación de contenidos. Y bueno, pues más o menos les voy a dar como una introducción respecto a este documento que hemos creado de manera conjunta con muchos periodistas. Se ha armado con base en casos y también en colaboración con otras organizaciones y también con expertos en propiedad intelectual. Entonces, más que un documento, es una herramienta de ayuda para todos y todas en general, que nos lleva de la mano a través del mundo de los derechos de autor en la era digital dentro de la legislación norteamericana. Hace ya un año nos obligó como organización, como parte de Artículo 19, a investigar, a conocer a marchas forzadas, lo que ahora se conoce como el DMCA, que es el Digital Millennium Copyright Act, que es una legislación que justamente regula los derechos de autor en la era digital. Y con esto, estas marchas forzadas nos ayudaron también a poder entender cuál era la situación de los mismos periodistas que estaban transitando sobre un caso de remoción de contenido e incluso hasta el bloqueo total del contenido por parte de los web hosts, donde ahí alojaban todo el contenido de los periodistas. La impotencia de conocer y dar seguimiento a casos de periodistas que no comprendían el porqué de una solicitud de un web host que pedía eliminar su pieza periodística era totalmente incomprensible. No conocían ni se les obligaba a conocer la aplicabilidad de una norma norteamericana a un trabajo de investigación periodístico que nombraba y visualizaba actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, entre otras ilicitudes que no tenían nada que ver con el hecho de recibir una notificación por infringir una política o regla del contrato del web host, vinculada a una titularidad del derecho de autor.
Sabemos bien que todo trabajo puede ser protegido en el marco del derecho de autor. Sin embargo, las empresas cuyos servicios son el alojamiento de contenidos, la mayoría de los servidores se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual los vincula obligatoriamente a la legislación del país. Pero, ¿qué pasa con aquellos que alojamos nuestro contenido en servidores de empresas extranjeras? ¿Nos obligamos a cumplir con su legislación relacionada con el DMCA? ¿Qué podemos hacer cuando supuestamente estamos infringiendo o incumpliendo con el Digital Millennium Copyright Act? En artículo 19, en Oficina México Centroamérica, justo con la colaboración de la Clínica de Ciberderecho de la Facultad de Derecho de Harvard, con sede en el Centro Berkeley de Internet y Sociedad, vieron la necesidad de reunir historias, casos de periodistas, de defensores, activistas y en general de la sociedad civil, donde donde su contenido se viera afectado por esta figura de notificación y retirada, por la ejecución de este DMCA o el Digital Millennium Copyright Act, también conocido en español como la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. El proceso de retirada de la DMCA se diseñó para permitir a los titulares de los derechos de autor a notificar fácilmente a los sitios web de los posibles infractores, como por ejemplo cuando un fan sube una copia de un video musical en lugar de vincularla a la página oficial del artista o de la discografía. Sin embargo, en los casos que llegaban al artículo 19, se observó que las personas que trataban de suprimir información llegaban a presentar notificaciones de avisos fraudulentos a los y las periodistas y los y las defensoras y defensores cuyo contenido se alojaba en los sitios web estadounidenses y se retiraban de manera automatizada, sin primero verificar las acusaciones. Se trata también una guía para las y los periodistas, activistas y cualquier integrante de la sociedad civil de Centroamérica y América del Sur interesados en proteger sus derechos a la libertad de expresión y mantener accesible el contenido en línea. A pesar de que las notificaciones de retirada fraudulenta expuestas por el DMCA que pueden ser objeto de ellas. Aunque el DMCA es una ley estadounidense, se aplica a personas a todo el mundo que utilizan servicios cuya residencia se basa en los Estados Unidos, como es el ejemplo de GoDaddy, Google, Twitter, entre otros. Los proveedores de servicios en sede de los Estados Unidos también suelen notificar en sus términos y condiciones que están cumpliendo con la DMCA y piden a los usuarios que declaren que no publicarán contenido que infrinja los derechos de autor. Al usar el sitio web, usted acepta los términos y condiciones que se compromete a cumplir con todo lo que se dice ahí. Lo preocupante de esta situación es que altera un cuidadoso equilibrio entre las protecciones de la libertad de expresión y las protecciones de los derechos de los creadores de contenidos. En general, en los Estados Unidos y en otros países, el derecho de las personas a la libertad de expresión está protegida por la legislación nacional. Esas protecciones tienen ciertos límites, incluidos las disposiciones sobre derechos de autor que permiten a los creadores del contenido limitar la capacidad de otras personas que utilizan su trabajo. Sin embargo, cuando la ley de derechos de autor de una jurisdicción como la de Estados Unidos se utiliza de manera ilegítima para bloquear la libre expresión de una persona en otra jurisdicción como México, Brasil, Venezuela, Colombia, a los mexicanos, a los brasileños, a los colombianos, que permiten a los creadores de contenido limitar esta capacidad de otras personas para utilizar su trabajo. Este es uno de los primeros documentos que analiza el contexto latinoamericano, desde un enfoque integral de derechos humanos y la libertad de expresión. Es un aporte y es también un homenaje para todos aquellas periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos, activistas de la región latinoamericana para que sus voces sean leídas, compartidas, replicadas, para dejar claro que a pesar de las adversidades seguirán defendiendo la libertad de expresión en Internet, ejerciendo sus derechos digitales. Pues si callan una voz, el eco de este silencio se hace más ruidosa para mover muchas otras fronteras. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Pris. Y bueno, para dar la segunda intervención en este día, le voy a dar la bienvenida a Salvador Camacho.
Salvador es socio fundador de Calpa Protección Digital, es una firma legal especializada en propiedad intelectual digital. Es presidente de GGWP Foundation, la primera ONG en México enfocada en utilizar a los esports como un agente de cambio social. Además, a través de su cuenta de Instagram, @la ley de la música, da consejos legales para la industria del entretenimiento. Asimismo, ha sido ponente en diversos foros internacionales para hablar sobre esports, gobernanza de internet, memes, libertad de expresión, propiedad intelectual y nombres de dominio. Salvador, tienes 7 minutos. Hola Marta, Priscila, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es todo un gusto poder estar aquí para platicar este tema que ha levantado muchísima discusión, que creo que es totalmente necesaria, ¿no? Y pues bueno, cada vez estamos viendo que la sociedad actual está en un constante cambio de paradigma. Cada día sale un dispositivo nuevo, cada día hay una aplicación distinta, una tecnología nueva a la cual podemos ya acceder sin mayor prelación. Y eso significa que, pues, dentro de las últimas décadas hemos optado por trasladar gran parte de esas actividades que realizábamos, digamos, en una vida offline, para llevarlas a un plano digital, a este plano donde la conversación es cada vez más rápida, más ávida, y hay más temas de los que nos vamos enterando, ¿no? Desde el plano de vida o desde el plano privado hasta el plano público, que es muy, muy importante. Las redes sociales, las plataformas digitales se han posicionado en las últimas décadas como esos espacios privilegiados para la opinión pública, siendo que curiosamente son espacios creados por entes privados. Pero bueno, en este último tema, el de la discusión pública, nos hemos convertido en ciudadanas y ciudadanos digitales y hemos transformado los procesos democráticos a nivel mundial a través de estas plataformas y de estas tecnologías. Estos procesos tan importantes socialmente como lo son las elecciones, movimientos y protestas sociales, denuncias de actos de autoridad realizados de manera corrupta, así como feminicidios o desapariciones forzadas, monitoreo de la salud pública en tiempos de pandemia, entre otros, por lo que a cada momento ejercemos nuestro derecho humano a la libertad de expresión y comunicación en el plano digital, sin importar nuestra localización. Esa parte es algo que nos ha permitido las plataformas, ¿no? En este derecho también que ejercemos día con día en nuestro plano individual, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel ya un poco más social, el papel que los periodistas y diversas organizaciones no gubernamentales enfocadas en la defensoría y en la protección de derechos humanos, también a nivel digital, retoman sin lugar a dudas un papel fundamental, ya que es gracias al trabajo que realizan que se nutre la opinión pública y procuran a cada momento la difusión de temas de interés público sin control gubernamental, característica fundamental y básica de una sociedad democrática. Es así como el aumento de estas interacciones digitales en diversas plataformas, algunos países en ocasiones intentan regular y controlarlas, creando diversos mecanismos legales para su regulación, acompañados también de la presión de esas plataformas digitales en algunas ocasiones. En ese sentido, uno de los temas de mayor relevancia que se ha gestado a lo largo de los últimos años en el plano internacional es la regulación del derecho a la propiedad intelectual en medios digitales. Históricamente, estas negociaciones y estos tratados alrededor de la propiedad intelectual se han desarrollado no solo en el plano de tratados comerciales, sino que en sus inicios, retomando el convenio de Berna, estaba enfocado totalmente en tratar a los derechos de autor como un derecho humano. Es algo que no debemos de perder de vista, que a través de estos tratados se ha establecido que los derechos de autor también forman parte de esta esfera de los derechos humanos, porque finalmente, desde mi perspectiva, los derechos de autor son un reflejo más de la existencia de la libertad de expresión. Estos tratados y estos acuerdos se han discutido y se han redactado en seno de diversas organizaciones, como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, a través de diversos convenios, como el Convenio de Berna, el Convenio de París, el TODA, el TOIEF, y actualmente el TEMEC, ¿no? Este reciente tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que vino a revolucionar parte de lo que se estaba legislando en tema de propiedad intelectual en México. Este tipo de acuerdos de integración económica tienen como objetivo la eliminación de obstáculos al comercio, los cuales se han traducido en una legislación distinta en cada país.
Es por esto que desde los 90, tras la celebración del Telecán, los esfuerzos de los 3 países firmantes de este tratado se enfocaron en homologar leyes nacionales mediante dichos tratados y buscar eliminar en un principio barreras comerciales. Asimismo, la reciente entrada en vigor del TEMEC ha incluido en su capítulo 20 la nueva regulación de los derechos de propiedad intelectual que no eran contemplados en el sistema jurídico mexicano. Eso significa que técnicamente México estuvo rezagado o estuvo retrasado prácticamente 20 años en comparación con su vecino del norte en temas de regulación de derechos de autor a nivel digital. En este capítulo, el capítulo 20 del TEMEC, se regula la propiedad intelectual como uno de los bienes intangibles más importantes del comercio exterior, porque como lo estamos viendo, los bienes intangibles empiezan a ser los que cobran mayor valor en una era digital, en un entorno digital. En esta disposición se incluyó la regulación a la interacción de los derechos de autor en el entorno digital, al ser un ambiente en el que las obras se pueden reproducir rápidamente y sin autorización. Dentro de toda esta gestión y dentro de todo este tema, se incluyeron disposiciones como el Notice and Takedown, que posteriormente estarían reflejadas en la reforma que entró y de igual manera el 2 de julio de 2020 a los derechos de autor. Estos procedimientos de notificación y bajada de contenido históricamente han sido implementados por titulares de derechos de autor y derechos conexos, así como por abogados de propiedad intelectual en la práctica, desde finales de los 90 en los Estados Unidos y también, por qué no decirlo, alrededor del mundo. Como bien comentó Priscila, el hecho de utilizar una plataforma que establezca delimitadamente dentro de sus términos y condiciones la jurisdicción que será aplicable, eso automáticamente nos liga de cierta manera a tener que cumplir con esta regulación. Y pues bueno, han sido implementados en diversas plataformas digitales y redes sociales, pero con la finalidad muy, muy específica de proteger derechos de autor y derechos conexos de artistas, intérpretes y ejecutantes en el entorno digital, por reproducción casi inmediata. Sin embargo, lamentablemente este tipo de procedimientos han sido utilizados de manera abusiva para llevar a cabo la baja de contenidos legítimos o relacionados con libertad de prensa y de expresión de manera casi inmediata, sin restitución en la mayoría de los casos. Dichos actores políticos han aprovechado de algunas de estas plataformas, incluso han empezado a utilizar desarrollos de inteligencia artificial para comparar inmediatamente estos contenidos y buscar a través de esta cuestión la censura digital. Naturalmente, el abuso de estos mecanismos establecidos en la legislación hace que se cuestione el sistema de protección a la propiedad intelectual. Sin embargo, es muy importante establecer que estos mecanismos fueron desarrollados para proteger derechos de autor y no para censurar, lo cual lamentablemente ha sido abusado por actores políticos, partidos políticos e incluso entidades gubernamentales con el único fin de censurar la libertad de expresión del gremio periodístico, lo cual no podemos permitir. Una cosa es que se hayan desarrollado los mecanismos para bien proteger derechos que están establecidos y que incluso, como comenté, son derechos humanos, y la otra es que actores políticos utilicen estos medios para empezar a censurar la libertad de expresión y también afectar la libertad de prensa, que es un derecho constitucional. Este mecanismo, como les comentaba, pareciera un procedimiento arbitrario para ciertas cuestiones. Sin embargo, creo que es importante discutir y evitar a toda costa que estos mecanismos, que si bien están delimitados, se utilicen con fines políticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, para seguir con esta discusión, le voy a dar la bienvenida a Daniel Sánchez. Daniel Sánchez Barrientos es reportero desde 1986. Entre 1991 y 2004 fue coordinador estatal en Campeche del periódico regional llamado Por Esto. Actualmente es director del diario electrónico Página 66, un medio sin fines de lucro. Daniel, por favor, danos tu perspectiva y tienes 7 minutos para eso. Estás en silencio, Daniel.
Déjame ver si yo te lo puedo. Ah, bueno, ya te lo Bueno. quitaste. Bienvenido. Sí, muy buenos días, compañeros. Marta, Priscila, Salvador, Viviana, que está conectada. La DMCA, como lo vemos nosotros, es una especie de censura inducida y viola la libre expresión, dejando en estado de indefensión a quienes la sufren. Este mecanismo está siendo utilizado por políticos, empresarios y empresas para retirar lo que ellos llaman contenido negativo, que más bien es contenido crítico de sus personas con el que se denuncian principalmente hechos de corrupción. A 8 meses de retirada no he podido recuperar la publicación Malos Antecedentes de Empresa que contrató a Alito para videovigilancia, publicada originalmente en enero de 2018 en página 66.mx. Esta publicación hacía alusión a una empresa que se llama Interconecta, subsidiaria del Grupo Altavista, un grupo empresarial español que había firmado un contrato por casi 2 años, por casi 2 millones de pesos mensuales para proveer servicios de videovigilancia en 4 ciudades del estado mexicano de Campeche, gobernado en ese entonces por Alejandro Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI. La investigación también había desenterrado, basándose en datos de la Auditoría Superior de la Federación, las anteriores acusaciones de corrupción y fraude fiscal a otras empresas de Grupo Altavista que habían participado en el fraude de multimedia durante el gobierno de Vicente Fox. Lo más lamentable de todo esto es que haya compañías consultoras o despachos de abogados que se dedican a lavar las reputaciones de estas personas físicas y morales y así se anuncian en las redes sociales. Yo quiero hacer hincapié en que la información sobre el Grupo Altavista y su dueño Ricardo Rantia fue retirada de página 66 de manera fraudulenta por parte de una compañía y un despacho de abogados que lo intentaron una y otra vez de diferentes formas hasta lograr su objetivo. Una de las empresas que se dedica a limpiar de contenidos negativos la reputación de sus clientes es la que tiene como marca comercial eliminalia.com y un despacho de abogados de España donde tiene su sede el Grupo Empresarial Altavista. Luego de haber logrado su objetivo de retirar la información publicada en página 66 a finales de febrero, 3 meses después, en el mes de mayo, me contactó vía telefónica Humberto Herrera Rincón Gallardo solicitándome la retirada de las notas donde doy cuenta de su participación en la DMSA, argumentando que habían utilizado su nombre en mi caso. De ahí siguieron otros 3 meses de acoso telefónico a través de su representante Rubén Ocaranza para insistir en que se retirara la información sobre Herrera porque les afectaba en sus negocios. Estas 2 personas dijeron trabajar en una empresa dedicada precisamente a eliminar contenido negativo. Incluso me enviaron un escrito en el que señalan que Humberto Herrera no ha tenido participación alguna en los intentos de censura de lo que ha sido objeto el portal informativo página 66 y que a la luz de los hechos representan una violación grave a los derechos de libertad de expresión. Identificaron al señor Herrera como consultor de comunicación para diversos corporativos y personajes públicos y sugiere que su nombre fue utilizado por el bufete de abogados de España y dijeron desconocer las razones por las que este mismo hizo uso indebido de mi nombre para cometer el acto de censura. Desde hace 2 meses dejaron de molestarme con sus llamadas y mensajes de WhatsApp al decirles que estaba enfermo de COVID-19, que era cierto, pero en forma leve, afortunadamente. Claro que el ilegal retiro de contenidos deja secuelas, entre ellas la inseguridad de que tu información circulará libremente en Internet y te llegan a saltar dudas sobre la importancia y validez de tu trabajo. Se crea un ambiente de incertidumbre, más si estás en un medio como en Campeche, porque aquí, pese a varias publicaciones sobre el caso de MCA en página 66, ninguno de los otros medios o comunicadores se solidarizaron.
Aquí en este estado mexicano existen más de 50 medios de comunicación tradicionales y de internet a quienes el gobierno estatal, tanto el de Alejandro Moreno, que ahora es dirigente nacional del PRI, como el de Carlos Miguel Aiza, su sustituto, ha destinado cerca de 2.500 millones de pesos mexicanos en los últimos 5 años para ejercer una censura sutil y coartar la libertad de expresión. Es muy difícil encontrar en México proveedores de alojamiento para sitios de internet que no tengan sus servidores en Estados Unidos. Ahora se volverá más difícil mantener la información crítica en internet con las modificaciones a la Ley de Derechos de Autor aprobadas por el Congreso de la Unión, que incluyen un mecanismo de aviso de retirada que hasta donde sé no se ha aplicado a ninguno de los medios. La censura ya no provendrá de Estados Unidos de Norteamérica, donde se tienen los proveedores más importantes, sino del mismo México al sumarse al nuevo Tratado Libre de Comercio de Norteamérica. Confío en que prosperen las iniciativas que actualmente se discuten en el Senado y la Cámara de Diputados para dar marcha atrás a este despropósito que afectaría y afecta la libre circulación de las ideas en el país. Concluyo con esto. Muchísimas gracias, Daniel. Tenías todavía 12 segundos, así que te agradezco mucho que te hayas acotado el tiempo y te agradezco por tu testimonio y por tu punto de vista como periodista. Bueno, la siguiente intervención va a ser de la compañera Viviana Rangel. Ella es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales con maestría en Gestión y Producción Cultural. Viviana tiene experiencia en el análisis de políticas públicas de trabajo y cultura y en la colaboración con diversas organizaciones de la sociedad civil. Ella dirigió el programa de televisión de Traje y Overol, acompañó el proceso de adopción de la ley del actor y estuvo a cargo del análisis del comportamiento de la industria cinematográfica en la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia. Actualmente ella lidera la línea de acceso al conocimiento y la cultura de carisma. Viviana, tienes 7 minutos. Bueno, buenos días. Muchas gracias a Artículo 19 por la invitación y a mis compañeros panelistas. Yo quiero contarles que Fundación Carisma ha estado en los últimos 9 años como siendo un líder por parte de la sociedad civil para resistir a estas presiones que han venido después de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para ajustar nuestras políticas de derechos de autor. En el año 2018, finalmente, en Colombia hubo una reforma a las leyes de derechos de autor y pues digamos que como sociedad civil para el 2021 tuvimos ahí una pequeña ganancia y es que tienen la obligación de citar a una audiencia para demostrar cuáles son las excepciones y limitaciones que deben ser incluidas en esta ley. Para hoy nosotros les queremos contar sobre un informe que hicimos relacionado con estos impactos de la DMCA, que se llama Internet es tu pasión. Este informe lo publicamos en el año 2019. El nombre es Internet es tu pasión, el derecho de autor como límite de la libertad de expresión en Internet, en donde evidenciamos algunos de estos problemas de control de contenidos en redes sociales y en general de la aplicación de la DMCA que afectan pues las cuentas de usuarios. Nosotros hicimos este informe con insumos del año 2016, entonces es probable que varias de las regulaciones de las plataformas hayan cambiado, sin embargo creemos que las conclusiones en general pues se ajustan a las necesidades del momento. Bueno, nosotros hicimos el seguimiento de 11 casos de personas a quienes intermediarios de Internet como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bloquearon, cerraron o eliminaron sus contenidos por supuestas infracciones al derecho de autor cometidas en sus canales, aunque en muchos de estos casos los contenidos infractores eran creaciones propias y originales de los usuarios. Este seguimiento lo hicimos a través de algunos casos reportados en Twitter con las etiquetas No Más Censura Winsport y el canal que todos odiamos. Además, identificaron casos de agrupaciones musicales, colectivos culturales, entre otros, que pues pueden encontrar en el informe en la página de Fundación Carisma. El seguimiento de estos casos implicó conocer notificaciones recibidas, contra notificaciones realizadas, la cancelación y reapertura de cuentas, entender las motivaciones de los usuarios para continuar o no continuar en el procedimiento para recuperar estos contenidos y cuentas.
Las posibilidades que tienen los usuarios para hacer seguimientos a sus casos, entre pues como otros aspectos. Este análisis nos dio pues 7 conclusiones que les queremos contar, que creemos pues que se ajustan como a las necesidades de todos los usuarios de estas redes sociales, por lo menos en nuestra región. Lo primero es un problema en términos de jurisdicción, el tener que aceptar iniciar una acción legal ante la jurisdicción de los tribunales estadounidenses inhibe, intimida y persuade a los usuarios para no defender sus derechos por posibles sanciones legales que impliquen gastos económicos bastante altos y la necesidad de seguir un caso legal en un idioma diferente pues, a su primera lengua. En términos de idioma, aunque la mayoría de plataformas tiene términos y condiciones en español, se encontraron grandes problemas como el manejo del inglés al momento de recibir las notificaciones, ya que representa una barrera para el acceso de personas que no conocen el idioma y mucho menos tienen herramientas para enfrentarse a un texto jurídico, pues con todos estos términos legales y técnicos en inglés. Encontramos además que para el proceso de notificación y contranotificación, las plataformas no tenían estandarizado el uso de idioma español o inglés y que dentro de los casos analizados existió mayor posibilidad de éxito en si la contranotificación se hacía en inglés. Bueno, como tercera conclusión, tenemos en cuanto a la respuesta a la contranotificación, como lo establece la DMCA, las plataformas deberían enviar la notificación recibida al denunciante y esperar entre 10 y 15 días para saber si se interponen acciones ante la Corte. En caso de no hacerlo, la plataforma debe restablecer el contenido o la cuenta bloqueada. Lo que nosotros encontramos es que este proceso no es efectivo y no es usado por las plataformas. Nuestra cuarta conclusión, en términos de seguimiento al procedimiento, ante la ausencia de información sobre la contranotificación, encontramos que los intermediarios de Internet no tenían ningún mecanismo de seguimiento a las contranotificaciones realizadas. En estos casos se evidenció la falta de protocolos para hacer efectiva la obligación de dar a conocer al afectado cuál es la respuesta del denunciante. Bueno, perdón por el ruido porque hay una obra acá al lado de mi casa, pero pues bueno. En uno de los casos, el afectado contranotifica y después recibe un correo de la plataforma informando que el denunciante sostiene que hay una infracción, no aporta pruebas de que se haya iniciado un proceso judicial. La plataforma solamente toma la palabra del titular y va en contravía de la norma en detrimento de los derechos de la persona afectada a quien no se le restituye el contenido. Nuestra quinta conclusión, en términos de los informes de transparencia, durante la investigación se enviaron varias inquietudes a estos intermediarios de Internet. La respuesta de Twitter hacía referencia a su informe de transparencia, en donde existe un apartado dedicado a notificaciones y contranotificaciones relacionadas con la DMCA, que pueden afectar a los usuarios. Las demás plataformas no respondieron. Digamos que esta respuesta puso de presente la importancia de estos informes de transparencia de las plataformas, aunque no es suficiente la información, pues con excepción de Twitter para esta época del estudio, las demás empresas no reportaban esta información relacionada. En términos de cancelación de cuentas, se encontró un problema relacionado con la falta de información sobre el número de denunciantes que justifican la cancelación de cuentas. No es claro cuántas notificaciones son necesarias para que una plataforma decida cerrar la cuenta de un usuario y tampoco identificamos información que permitiera saber si este criterio era consistente. Entonces parecía que hay como un gran nivel de subjetividad, lo que puede afectar pues más a unas personas que otras y en últimas pues seguir violando derechos. En términos de guías y herramientas digitales, los intermediarios no tienen guías o herramientas que faciliten estas contranotificaciones, mientras que sí cuentan con formularios, tutoriales y muchas guías para apoyar los procesos de notificaciones para hacer las denuncias. Esta ausencia es sentida y desbalancea, digamos, considerablemente la capacidad de las personas para actuar según la posición que está en tensión. Entonces, estas son las 7 conclusiones que nosotros tenemos del informe y pues cualquier pregunta pues la podemos resolver, todo lo encuentran en las redes de Carisma. Y gracias. Muchísimas gracias, Viviana, por compartirnos lo que han trabajado desde Carisma y también la perspectiva de Colombia. Creo que sirve para esbozar el contexto regional. Y bueno, si alguna persona tiene preguntas, por favor escríbalas en el chat o en el apartado de Q&A o levante la manita y le puedo dar la palabra.
Pero mientras me queda como una duda de toda esta conversación, que no sé quién quiere contestarla, básicamente también levanta la mano entre las personas panelistas. Es uno, que podemos... A ver, estamos importando una serie de disposiciones que son ajenas a nuestros propios contextos donde nos quieren silenciar, ¿no? O sea, es diferente la libertad de expresión en América Latina que en Estados Unidos, pues. ¿Qué alternativas existen para poder, como Salvador decía, un reclamo legítimo de propiedad intelectual? ¿Qué alternativas existen al mecanismo de notificación y retirada que nos puedan servir justo para generar ciertos tipos de candados para que no pase esto de usarlos para silenciar? Y mientras eso pasa, mi siguiente pregunta es, mientras eso pasa, ¿qué pueden hacer las personas periodistas, activistas, los grupos tradicionalmente sacados de los espacios públicos? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden aprender? ¿Qué pueden hacer hoy en día para defenderse o para prevenir este tipo de censura? ¿Quién quiere participar? Levante la mano, si no voy a escoger arbitrariamente. ¿Arbitrariamente? Bueno, Salvador, la primera pregunta, por favor. Claro, Marta, con gusto. A mí me parece que es fundamental el hecho de llevar a tribunales este tipo de casos. O sea, creo que la única forma de pelear desde la perspectiva legal es elevar estos casos a tribunales en los cuales se establezca que precisamente hay una violación. ¿Cuál es el tema? Y es algo muy normal y es algo con lo que nosotros nos hemos topado, que pues el tema de la justicia, no voy a decir solo en México, sino en Latinoamérica, pues es como un caracol, ¿no? Avanza pasos así, que un asunto te tarda 5 años en resolverse. Sin embargo, creo que eso es algo fundamental en puntos medulares. Otra de las cuestiones y que nosotros hemos recomendado es siempre contestar a estas notificaciones que se hacen y no obviarlas, porque también hemos visto muchos casos en los que es como, híjole, pues ¿sabes qué? Mejor abro otro canal y ya desde ahí otra vez. Y es, no, tienes que, o sea, continuar con esas cuestiones, llevarlo hasta el punto último que pueda tener ese proceso en específico del DMCA para ver qué sucede. Entendemos totalmente también que lamentablemente se está utilizando como un medio de censura para temas medulares que son y periodísticos que son de 2 días, ¿no? Que tienen esta duración pública de 2 días. Entonces, ahí quizás parte de mis recomendaciones muy específicas es pues dejar de utilizar plataformas donde la jurisdicción sea Estados Unidos. O sea, creo que ese es uno de los primeros pasos. Sea al mismo tiempo que también es muy complejo porque es donde existe la mayor forma de llegar a más personas, pero creo que también es fundamental empezar a buscar esos otros espacios. Muchísimas gracias, Salvador. A partir de la segunda pregunta, también me gustaría que Daniel nos pudiera contar cuál ha sido su experiencia de aprendizaje. Ahora que le pasó esto, ¿qué medidas, o sea, qué ha aprendido, qué es lo que hace diferente o qué ha hecho de manera, pues sí, para poder reaccionar y prevenir este tipo de situaciones? Daniel. Sí, bueno, te quedan de experiencia muchas cosas. Hay que tener más cuidado en manejar la información, aunque esta información no tenía de los malos antecedentes de Interconecta, que es una subsidiaria del Grupo Altavista, no tenía ninguna posibilidad digamos, de crítica o si se había dejado algún espacio con el que pudieran atribuirse, porque para poder retirarlo hicieron varios intentos. Utilizaron lo de derechos de autor, utilizaron delitos de honor y con supuestos legislaciones en la Unión Europea. También, o sea, el segundo intento de DMCA fue el que ya les funcionó. Pero ante la manera en que lo hicieron, pues uno se encuentra indefenso, porque tú no puedes argumentar mucho con lo del DMCA, porque, por ejemplo, nosotros respondimos a todas las solicitudes que nos hizo la empresa proveedora, que es DigitalOcean, una empresa de Estados Unidos, y a pesar de eso, nos retiraron la página completamente, o sea, el sitio de internet nos lo bajaron 3 días y luego nos hicieron quitar la noticia que había sobre eso y todavía no lo hemos podido recuperar. Pero la cuestión es esta: todos los digamos, utilizaron
el señor Humberto Herrera se adjudicó la nota que yo había publicado en enero de 2018, tal cual, no le hicieron ningún cambio, con la misma foto, con todo, y así presentaron el DMCA diciendo que el autor era Humberto Herrera, que además hasta con mi crédito, la propia nota en su sitio que crearon ellos, una cosa que se llama Información Dura MX, una cosa así. A pesar de eso, procedió el DMCA, o sea, nos retiraron la información. Y el problema que hay es que a pesar de que tengas los mayores cuidados en los contenidos que produzcas, está latente el que te puedan aplicar el DMCA porque no hay una defensa legal efectiva que se pueda hacer al instante. Eso es, yo creo, lo que puedo decir al respecto. Muchas gracias, Daniel. Bueno, también me gustaría preguntarle a Viviana, nos contó un poco sobre las lecciones aprendidas, pero me gustaría saber más sobre el contenido que es eliminado. Dentro de la experiencia de Carisma, ¿cuál es el mapeo, digamos, de los temas y si corresponde a ciertos grupos que generalmente han sido como ignorados o silenciados? Me gustaría entender un poco cuál es el contexto de cómo se aplica esto en los contenidos. Bueno, digamos que ese informe se hizo en 2016 y se hizo pues seguimiento a unos contenidos que principalmente tenían que ver con algún campeonato particular de fútbol, donde la gente estaba como subiendo sus propias grabaciones de lo que era el partido. Eso por un lado. Nosotros seguimos como constantemente monitoreando estos temas y, por ejemplo, ahorita en la pandemia hemos desarrollado pues como una línea de trabajo que se llama Liberen la Cultura y hacemos ciertas verbenas digitales donde invitamos como proyectos principalmente de la parte creativa y cultural del país a que nos cuenten estos problemas. Por ejemplo, en el caso del cine, entonces en el marco de la pandemia, muchos cineclubes lanzaron como sus plataformas digitales para que no parara pues como la exhibición de cine. Ellos nos cuentan que exhibían películas que estaban en el dominio público o que incluso tenían de invitado al productor y el director, pero aún así las plataformas los bloquean. ¿Sí? Hemos tenido casos como de emisoras que muchas veces son emisoras comunitarias, emisoras de barrio, que en el marco de la pandemia también eran como uno de los únicos medios que tenían muchas personas como para comunicarse, para distraerse y demás, y también tienen problemas por los temas de derechos de autor. Lo mismo ha pasado en literatura, todo esto de leer cuentos en las plataformas, de leer diferentes pues como obras literarias, tenían problemas de derechos de autor. Tenemos un caso con el que trabajamos también el año pasado, es un youtuber que él es sordomudo y lo que hace es hacer covers de canciones y él lo hace en lenguaje de señas colombiana. Él dice, para mí la idea es que la gente que oye la música pues tradicionalmente se familiarice con nuestro lenguaje, pero pues también que no nos restrinjan nuestras posibilidades como de interacción. Y él también tiene bloqueos en las plataformas. Entonces, esto se sigue dando constantemente. La legislación, creo que hace poco hubo cambios otra vez en Instagram y demás que están como prohibiendo el movimiento de muchos videoclips y de las presentaciones de artistas que estaban usando estas plataformas para su difusión. Y pues ahí seguimos analizando. Nosotros creemos que eso está como en constante evolución, entonces estamos monitoreando constantemente y tratamos como de recoger muchos casos y también de darle herramientas a la sociedad civil para que juntos podamos pues como presionar de pronto algún cambio. Es como en lo que estamos. Muchísimas gracias, Viviana. Creo que nos sirve mucho y también creo que es muy comparable con lo que estamos viviendo en México, aunque la situación es muy diferente en algunas cuestiones como el asedio constante al periodismo, etcétera. Creo que al final este tipo de mecanismos son aplicables igualmente. Entonces depende de quién los quiera abusar y de quién le convenga más abusar. De acuerdo. Y bueno, ahora Priscila, me gustaría que por favor nos compartieras qué ha hecho Artículo 19 en este sentido y cuál es el proceso de documentación que hemos tenido y también de las campañas que estamos realizando para visibilizar el problema. Sí, gracias, Marta. Pues la verdad es que hemos hecho una campaña alrededor de esta parte de la remoción de contenido. Obviamente una de las figuras es la de notificación y retirada. Lanzamos hace 2 meses una campaña que se llama Libertad No Disponible.
esta campaña lo que hace es, el objetivo de esta campaña es poder informar a toda la sociedad y poder visibilizar aquellas remociones del contenido que están siendo objeto los periodistas, los activistas o defensores de derechos humanos en cualquier tipo de marco, en cualquier tipo de contexto, donde se aplica ya sea las normas comunitarias o los términos y condiciones de los webhooks, pero también se utilizan en ciertas disposiciones un tipo de mecanismo para poder exigir que se retire, ¿no? Ya sea por algún tipo de autoridad o por algún tipo de empresa o alguna persona externa, ¿no? Entonces, lo que queremos desde artículo 19 es que toda la sociedad pueda conocer qué es la remoción de contenido, cuáles son los tipos que existen y bueno, estamos como que muy abiertos en recibir también aquellos casos de periodistas y defensores y activistas de derechos humanos y incluso de la sociedad civil que ha tenido este tipo de remoción, ¿no? Todo está en nuestra página de article19.org, donde ahí pueden encontrar todo lo que es la campaña de libertad no disponible. Perfecto, muchísimas gracias Priscila por compartir. Ahora le voy a dar la palabra a Carolina Botero. Nos quedan 6 minutos y luego literal nos cierran el chat. Sí. Entonces, Carolina, te pido ser concisa, por favor, concisa y maciza. Gracias. Hola, muchas gracias. La pregunta que tengo es también muy concreta con el periodista. Cuando nosotros miramos ese tema en Colombia, creíamos que esa iba a ser una de los grandes riesgos. Realmente no he conocido hasta ahora un caso como el de él. Las preguntas que tenía casi me las resolvió, pero me gustaría saber si su caso está documentado en algún lugar y qué tipo de acciones han pensado en continuar. Muchas gracias. Bueno, sí, el caso lo tiene documentado artículo 19 que nos ha apoyado desde el principio y aparte, si quieres consultar alguna de las publicaciones que se han hecho, está página 66.mx, ahí tenemos todo el seguimiento de cómo fue avanzando el caso, las denuncias, o sea, los varios intentos que hicieron antes de lograr su cometido. En estas dos fuentes puedes consultarlo. Muchísimas gracias, Carolina y Daniel. Ahora nos quedan 5 minutos. Me gustaría que cada persona panelista nos pudiera dar una idea con la cual quiera que nos vayamos de esta sesión. Puede ser algún llamado a la acción, puede ser alguna reflexión, pero que sea de una oración lo más corto que puedan porque estamos ya en el tiempo. Entonces, me voy a ir de adelante para atrás. Entonces, Viviana. Bueno, no, pues nosotros siempre recomendamos que pues no bajen la guardia, o sea, que no simplemente, pues como lo decían, no cambien de página y demás, sino que se haga todo el proceso y lo que les contábamos, que nos unamos, que documentemos estos casos, porque creemos que la presión colectiva es la clave en todo este tema. Nosotros tenemos una encuesta para mirar todos estos temas de censura, de remoción de contenidos, que también pues podemos pasarles el link y dejarla disponible para que desde sus organizaciones la puedan compartir, pero en definitiva el tema es lo colectivo, como que podamos hacer presión colectivamente. Muchísimas gracias, Viviana. Daniel. Sí, pues yo lo único que esperaría es que la sociedad civil, las organizaciones que hay en México, presionen para que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que actualmente están discutiendo alternativas a lo que ya aprobaron en junio o julio, con respecto a la Ley Federal de Derechos de Autor, pues puedan dar marcha atrás o pueda haber un mecanismo de comprobación y de defensa que nos pueda proteger los contenidos que tenemos principalmente en sitios noticiosos. Muchísimas gracias, Daniel. Salvador. Muchas gracias, Marta. A mí me parece fundamental que se tienen que litigar estos asuntos de tal grado que pues se lleven a la Corte y precisamente hacer presión a través de esos mecanismos para lograr lo que siempre se ha buscado, que es finalmente un equilibrio entre derechos de autor y libertad de expresión. Muchas gracias, Salvador. Y por último, Priscila.
Pues nada más agradecerle a todas las organizaciones, a todos los activistas, periodistas que han contribuido a que esta guía sea ahora sí uno de los primeros documentos en sí para poder implementar como una política dentro de sus países, que sea también una voz para toda Latinoamérica, ¿no? En este sentido de que se nos están aplicando cuestiones de DMCA y también que encuentren como esta guía como una herramienta fundamental para poder ejercer y seguir luchando por la libertad de expresión y sobre todo sus derechos digitales. Bueno, muchísimas gracias. Pues sí, no me queda más que agradecerles a las personas que estuvieron de panelistas y también a las personas que estuvieron de atendís. Muchísimas gracias. Ojalá que nos podamos ir con varias ideas y llamados a la acción que podamos materializar. Y me queda claro que es un tema que vamos a seguir explorando porque siguen habiendo muchísimas leyes, no solamente sobre propiedad intelectual, pero ideas, etcétera, que importamos de otros países con otros contextos que cuando los aplicamos a la realidad de América Latina terminan por perjudicarnos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y les invito a seguir la conversación, a seguir compartiendo contenidos y pues nos vemos. Un gusto, adiós. Hasta luego, adiós.